Detente. Lo que estás a punto de escuchar podría destruir todo lo que creías saber sobre cómo funciona la realidad. Imagina que durante toda tu vida te enseñaron a nadar, pero en la dirección equivocada. Cada brazada, cada esfuerzo, cada gota de sudor te alejaba más de la orilla. Eso es exactamente lo que le sucede al 99% de las personas cuando intentan crear la vida que desean. La pregunta incómoda es esta: ¿y si todo el sistema de creación consciente que te vendieron estuviera fundamentalmente distorsionado? Nos programaron para asumir que construir nuestra realidad ideal requiere batalla constante, rituales elaborados, donde la imaginación y los decretos funcionan como herramientas de guerra contra una existencia que rechazamos. Sin embargo, hay un principio oculto que pocos se atreven a explorar. La creación cuántica es, en su núcleo, un camino de sencillez absoluta, tan delicado que la inmensa mayoría, al no captarlo, termina descartándolo por completo. Si esta revelación te atrae, sígueme en este viaje de descubrimiento. En este preciso instante te encuentras sumergido en un tejido de posibilidades infinitas, un mar invisible donde absolutamente todo ya está presente, aunque permanece sin concretarse. Este espacio no reacciona ante tu batalla, sino ante tu armonía interior. No obstante, la gran mayoría enfrenta la creación consciente como si librara una batalla campal. Pretenden imponer un porvenir a la fuerza, pronuncian palabras que el alma no experimenta, imaginan un desenlace mientras, en lo más profundo, la incertidumbre actúa en silencio, y el organismo permanece encadenado a un patrón de ansiedad y limitación. Eso no representa armonía, representa contradicción. Y el principio cuántico lo establece sin ambigüedades. La presión genera resistencia, y la resistencia cancela la transmisión. El mecanismo se desmorona. Vamos a reformular este concepto juntos. Crear conscientemente no consiste en apoderarse de algo externo. Consiste en transformarte en el detonador que convierte una posibilidad en tu experiencia tangible. Consiste en primero adoptar la vibración, y únicamente después el entorno se reorganiza para alcanzarte. Dentro de ese tejido imperceptible, absolutamente todo ya está disponible. Triunfo y derrota, bienestar y padecimiento, conexión y aislamiento, son simplemente fluctuaciones de potencial, aguardando a un testigo sincronizado. El aspecto decisivo es este: esas fluctuaciones no se transforman en tu experiencia concreta sin que un testigo las cristalice. Ese testigo es tu percepción, tu concentración y tu sentir. Pero el patrón destructivo es que la inmensa mayoría se transforma en testigos desde la carencia. Irradian la vibración de la escasez mientras aguardan que la prosperidad tome forma. Es como pretender captar una emisora de alegría mientras tu ser vibra en el terror. En términos cuánticos, eso no constituye una transmisión. Es simplemente interferencia. Te condicionaron para ir detrás de lo que anhelas. Pero el dominio genuino reside en convertirte en la expresión de ti mismo que ya no requiere perseguirlo. Es la expresión que ya experimenta comunión con el destino que añora. El tejido cuántico únicamente aguarda tu directriz. Tu misión ya no es presionar más, es alcanzar mayor nitidez. ¿Y por qué entonces la gente no ejerce esta sencillez? Porque la sencillez genera temor. Abandonar el dominio parece una derrota. Cesar la batalla suena a deserción. Pero aquí reside la contradicción que la mayoría de las doctrinas pasa por alto. En el momento en que te desligas del desenlace, el cosmos finalmente puede concedértelo. Rememora un episodio de tu existencia en que algo aconteció con absoluta naturalidad. Ese encuentro que no anticipabas, esa posibilidad que surgió sin que la buscaras, la inspiración brillante que emergió cuando no te presionabas. ¿Cuál es el denominador común en todo esto? No estabas aferrado a la exigencia del desenlace. Te hallabas en un estado de receptividad, sincronización y disposición. Esa es la creación cuántica manifestándose, incluso sin que le hubieras asignado un término. Al tejido cuántico no le interesan tus vocablos. Él interpreta tu energía. Puedes pronunciar "soy próspero" infinitas veces. Pero si tu organismo está contraído de pánico, si tu sistema nervioso está atrapado en un ciclo de escasez, el tejido reflejará ese desorden no para sancionarte, sino para devolver con exactitud
la transmisión que emites. La transformación de paradigma sucede aquí. La creación cuántica se inicia cuando abandonas el énfasis en poseer y te concentras en existir. Te conviertes en la huella energética, incorporas la vibración, permites que tu condición interna dirija tu experiencia y no tu esfuerzo interminable. Pero esto nos conduce a una interrogante crucial. ¿A qué reacciona exactamente el tejido cuántico? ¿Son las ideas, los sentimientos, las convicciones, las conductas? Y, más relevante, ¿cómo sincronizar todas estas dimensiones para no emitir una transmisión fragmentada? Es en este punto que la mayoría de las doctrinas sobre creación consciente fracasan. Se concentran en una única pieza del mosaico, ideas o sentimientos, e ignoran la coherencia del mecanismo como totalidad. Te instruyen a pensar en positivo, pero no abordan las heridas que el organismo transporta. Te solicitan que visualices, pero ignoran los saboteadores inconscientes. Te impulsan a proclamar el éxito mientras el sistema nervioso todavía se prepara para la derrota. Pero el tejido cuántico capta el mensaje integral, la transmisión completa, la vibración que tú incorporas. Por eso, la sincronización no es un ejercicio mental, es una metamorfosis integral de tu ser, de tu mecanismo, de tu campo completo. En la siguiente fase de esta inmersión, vamos a develar exactamente cómo opera el tejido cuántico, por qué el efecto del testigo es tan fundamental y qué significa verdaderamente el colapso de la fluctuación. Vamos a revelar la mecánica elegante detrás de lo que parece hechicería, y te voy a demostrar por qué la creación acontece con mayor facilidad cuando dejas de forzarla con tanta intensidad. Así que te dejo con esta reflexión. ¿En qué aspecto de tu existencia te has empeñado tanto que ese empeño se ha convertido en el propio impedimento que pretendes eliminar? ¿Preparado para profundizar conmigo? Continuemos. El tejido cuántico no reacciona a tus anhelos, sino a tu coherencia. La creación no se trata únicamente de lo que imaginas, lo que experimentas o lo que ejecutas. Se trata del equilibrio entre estos tres componentes que, unidos, configuran una transmisión que el tejido puede descifrar sin distorsión. Concibe el tejido cuántico como un traductor cósmico. Cuando tus ideas, sentimientos y conductas están sincronizados, el mensaje es transparente. La vibración es firme y la respuesta del tejido es casi instantánea. Pero cuando imaginas una cosa, experimentas otra y actúas de manera desvinculada, el mensaje se convierte en interferencia caótica. Aquí es donde ingresa el efecto del testigo. A escala cuántica, las partículas son únicamente potencial, una función de fluctuación. Pero cuando tú como testigo concentras tu atención en una posibilidad específica, esa fluctuación se solidifica en una experiencia tangible. Pero el gran matiz es que tu testigo no es únicamente tu mente consciente, es también tu inconsciente. Esto implica que, aunque conscientemente anheles prosperidad, si tu inconsciente está configurado para la limitación o la supervivencia, el tejido captará esa emisión oculta. Tu inconsciente se transforma en el testigo auténtico, creando una experiencia que tu mente consciente jamás seleccionaría. Por eso numerosas personas se perciben estancadas. Intentan sincronizar únicamente la superficie, ignorando los programas profundos que operan por debajo. Y en el juego cuántico, el inconsciente siempre tiene la última palabra, y el enigma se intensifica. Investigadores como Joe Dispenza y Bruce Lipton han evidenciado que el corazón posee un campo electromagnético más potente que el del cerebro. Este campo del corazón se irradia y dialoga directamente con el tejido cuántico. Cuando la mente y el corazón están en coherencia, emites una transmisión unificada y poderosa. Pero si están en conflicto, el mensaje se fragmenta. Es por eso que crear únicamente con la mente rara vez funciona. Sin la sintonía emocional del corazón, el tejido cuántico no tiene una frecuencia clara para reflejar. No puedes simplemente verbalizar tus anhelos al tejido. Necesitas convertirte en la vibración de ellos. Esto implica armonizar tu organismo, tu respiración, tu sistema nervioso y tus decisiones diarias en un solo acorde. No es un ritual puntual, es una práctica continua. Vamos a un ejemplo práctico. Imagina que deseas atraer a la pareja de tu vida.
Puedes saturar un tablero de visualización con imágenes de una relación feliz, repetir afirmaciones e imaginar a tu compañero ideal. Pero si, en tu interior, cargas la herida del no merecimiento, si tu sistema nervioso está en alerta para el rechazo, si tu corazón está blindado para protegerse, el tejido cuántico percibe esa tensión, capta la incoherencia. ¿Y qué te devuelve? Más búsqueda, más carencia. El casi sucede, pero no se concreta. El cosmos no te está sancionando. Solo está reflejando con exactitud tu frecuencia predominante. El momento de inflexión, entonces, es este. El momento de inflexión es ingresar en coherencia. Es practicar la sensación de estar completo ahora. Es incorporar el estado de lo que anhelas antes de contemplarlo frente a ti. Te conviertes en la frecuencia y la forma la sigue. Esto puede parecer complejo, pero la verdad es simple. Cuanto más liberas la necesidad de controlar el desenlace y más te concentras en regular tu estado interno, más rápido reacciona el tejido cuántico. Por eso afirmé que es simple, pero la mayoría no lo ejecuta. A la mente humana le fascina complicar. Anhelamos fórmulas de 10 pasos, atajos garantizados. Pero lo cuántico no es una máquina, es un espejo, es un compañero de danza. Está aguardando que te presentes con una presencia estable e íntegra. Respira profundo ahora. Percibe tu organismo en este momento. ¿Dónde está la rigidez? ¿Qué ideas están rondando en el fondo? Y por un instante, suelta. Suelta la necesidad de resolver, de presionar, de controlar. Percibe cómo es estar bien, aquí y ahora, sin que nada necesite cambiar. Aquí es donde tu poder comienza a despertar. ¿Por qué después de todo, muy pocas personas hacen esto de verdad? ¿Por qué con una avalancha de libros y videos sobre creación consciente, tantas personas permanecen frustradas? La respuesta es directa e incómoda, porque soltar el control se siente como una traición. La mente humana es adicta al control. Nos criaron para creer que el esfuerzo extremo genera recompensa, que la batalla es sinónimo de valor. Entonces, cuando nos encontramos con la creación cuántica, donde la clave es la coherencia, la sincronización y la entrega, esto contradice todo lo que aprendimos. Seguimos intentando presionar resultados, aunque ese esfuerzo sea la frecuencia que le comunica al tejido. No confío en el proceso. Vamos a detallar esto. La mayoría de las personas que fracasan están atrapadas en la trampa del control. Están constantemente verificando los resultados. Visualizan la prosperidad, pero revisan su cuenta bancaria con ansiedad. Afirman que desean amor, pero viven obsesionadas con aplicaciones de citas. Declaran salud, pero escanean su organismo en busca de síntomas. Con esto, emiten una transmisión de desconfianza. Afirman una cosa conscientemente, pero transmiten lo opuesto a nivel inconsciente. ¿Por qué es esto tan relevante? Porque el tejido cuántico no comprende vocablos humanos. No habla español, habla el lenguaje de la energía, y la energía jamás miente. Puedes utilizar todas las palabras correctas, pero si tu sistema nervioso está en modo de alerta, si tu mente está en un ciclo de incertidumbre, si tu organismo está saturado de cortisol, el tejido captará esa frecuencia más profunda. Por eso tanta gente está agotada. Hacen todo correcto, pero desde un lugar de hipervigilancia y carencia, y así crean más esfuerzo, más escasez, más búsqueda, porque energéticamente no están en la línea temporal del «ya lo tengo», sino en la del «estoy intentando conseguirlo». Y aquí hay un detalle aún más sutil. Tu mente inconsciente opera el 95% de tu existencia. Es el piloto automático que dicta tus hábitos, convicciones y reacciones. Puedes conscientemente anhelar un gran cambio, pero si tu inconsciente está anclado en historias antiguas, como no soy suficiente o las cosas no funcionan para mí, esas historias colapsarán la fluctuación en las mismas realidades de siempre. Por eso las afirmaciones sin incorporación se sienten vacías. Por eso las visualizaciones sin regulación del sistema nervioso fracasan. Entonces, ¿qué puedes hacer? Primero, comprende que la creación cuántica no es un accesorio para tu existencia. Es una recalibración total de tu ser. Es un retorno a tu esencia. Es convertirte en la expresión de ti que ya habita en la línea temporal deseada,
antes de contemplar cualquier evidencia en el mundo externo. Por ejemplo, si deseas crear prosperidad, practica la sensación de ser próspero ahora, no después de que llegue el dinero, sino ahora. Trátate con generosidad. Concéntrate en incorporar la confianza, liberando el control del desenlace. Si deseas amor, practica el amor propio ahora. Abre tu corazón, suaviza tus defensas y conviértete en la pareja que deseas atraer. Si deseas salud, deja de buscar lo que está mal. Comienza a nutrir lo que está bien. Abandona el modo de supervivencia. Practica la gratitud por el organismo que posees. Y aquí está la paradoja. Cuando dejas de necesitarlo tanto, todo llega más rápido. No es el cosmos probándote, sino tú dejando de ser la resistencia. Entonces te interrogo, ¿en qué aspecto de tu existencia todavía estás sujetando el volante con tanta fuerza? ¿Dónde todavía mides, controlas y persigues? ¿Qué pasaría si aflojaras el control solo un 10%? Reflexiona. Esto no es pasividad. Se trata de salir del control y entrar en la co-creación. Este cambio sutil pero poderoso es donde la creación cuántica realmente se inicia. Hemos llegado ahora al borde de la verdad más profunda de la creación cuántica, la parte de la que nadie habla, la parte que está escondida a simple vista. Es esta: tú no creas lo que deseas, creas lo que eres. Esto no es únicamente una frase motivacional, es un principio fundamental de cómo el tejido cuántico interactúa contigo. El tejido no reacciona a tus vocablos, a tus tableros de visualización o a tus afirmaciones. Reacciona a la transmisión de tu ser, a la huella vibracional que portas en cada idea y conducta. Y esa transmisión se construye momento a momento, no en lo que ejecutas, sino en cómo existes. Te lo voy a explicar con una metáfora. Imagina que eres una radio. Si deseas escuchar jazz, de nada sirve exigirle jazz al cosmos mientras permaneces sintonizado en una estación de rock. Necesitas cambiar la frecuencia, sintonizarte con lo que deseas recibir. La creación cuántica funciona de la misma manera. No puedes atraer la línea temporal que deseas mientras vibras en la frecuencia de la línea temporal que intentas abandonar. Entonces, ¿cómo cambias la estación? Comienza tomando conciencia de tu frecuencia actual. No solo de lo que imaginas, sino de cómo te sientes. ¿Cómo se mueve tu organismo? ¿Cuál es la calidad de tu respiración? Porque aquí hay algo que nadie te cuenta. El tejido cuántico no necesita que seas perfecto. Necesita que seas coherente. La coherencia ocurre cuando tus ideas, sentimientos y conductas están sincronizados en una misma dirección. Cuando tu mecanismo entero emite una única transmisión unificada. Y cuando alcanzas ese estado, aunque sea por instantes, creas una especie de gravedad vibracional. La experiencia comienza a curvarse en tu dirección, porque aquí está la parte más hermosa. El tejido cuántico no está separado de ti. No es algo que manipulas a distancia. Es algo con lo que estás entrelazado. Tú eres el tejido, tú eres la fluctuación, eres el testigo y lo observado. Entonces, cuando ajustas tu frecuencia, no solo estás solicitando que la vida te encuentre, te estás convirtiendo en la vida misma que buscabas. Sigue sintonizándote, sigue danzando con el tejido,